de sus canales 22 y 52. 22, si usted tiene el sistema de televisión de Win Telecom, Tricom y Aster. Y en el 52 de Claro TV, también 52 en la televisión abierta para todo el territorio nacional. Para el exterior a través de Televisión Dominicana y en diferido nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. Gracias por su sintonía. Nosotros en este viernes, último día de la jornada laboral de nosotros, en lo que compete a esta semana, como siempre con informaciones, comentarios, opiniones, deportes, artes, muchas cosas interesantes para que usted comience el día bien informado. Gracias por preferirnos. Somos el matutino más internacional de la televisión dominicana. Desde aquí, desde Santo Domingo, estamos haciendo esta presentación a todos ustedes. Desde el Distrito Nacional, Santo Domingo de Guzmán, es la capital de nuestro país, la República Dominicana. Como siempre, externando nuestros saludos a todos nuestros amigos en la diáspora, nuestros colaboradores, nuestros televidentes en diferido y todos aquellos que nos ven siempre aquí en la República Dominicana. Muchas gracias por todo esto y nosotros les damos especialmente los buenos días a Santiago Cuesta Curi. Señor, ¿Cómo va todo? muy ¿Bien? buen día. ¿Cómo está usted? No, bien todo, bien Viernes todo. de colores. Viernes de colores. Sí, usted con los viernes de colores viene como más sólido, pero no como Badinte, ¿no? Aquel banco, aquel. Yo siempre, una vez yo estaba haciendo un curso de publicidad y recuerdo que el publicista que nos estaba impartiendo la clase nos decía, ustedes saben hasta dónde es importante el mensaje en la publicidad, que fíjense cómo la gente decía, ¿cómo tú estás? Sólido. Y venía la coletilla, como Van Inter. Sí, porque se pega. No se pegó. ¿Cómo tú estás? Como Van Inter. Decía Sólido. la gente, sólido. Sí. Porque era tanta la publicidad que tenía ese banco que se le metió en la No. psiquis a la gente No, y porque asumió eso como tal. no y había el- programa de radio y televisión que no tuviera. Claro, claro. Y Porque eso fíjate, fue una estrategia de, sí, por eso fue que del señor ese Ramón Báez eslogan Figueroa. se pegó tanto, por eso fue que Sí. se lo... Entonces, Fue estratégico eso. entonces imagínate, entonces cuando apareció el desorden aquel, no estaba sólido nada. No, y el video. Ya se olvidó eso No, ahí mismo. no estaba sólido. Pero después Sin la embargo, la gente entendía decía, y se mandaba por allá porque era sólido el banco, entonces te decían después, estoy sólido, pero no como Badinte. pero no como Van Inter. O sea, ahí venía el no. No, eso Pero es verdad. dentro de ese no, déjeme saludar. Muy bien. Ahora usted me va a Salude. incluir la Badinte. Señores, No, mire, salude. buenos días, gracias al Todopoderoso Dios, su Hijo Jesucristo, que nos permite a mí, a Genchi, a todo el equipo, a Carlos, poder llevarle a ustedes su matutino primera hora de lunes a viernes y después diferido a través de nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV. Y como dije, y he mantenido siempre, tenemos que agradecer a todo nuestro grupo de colaboradores que cada día nos envían bendiciones. Se le agradece eternamente. Cristian Díaz, que cada mañana, antes de las 6 de la mañana, ya están esas bendiciones que envía desde Boston, al igual que Claribel, Tembanito, y Ana Fernández, y todo este grupo, doña Rosa Fernández, que están en contacto con nosotros bien temprano a la hora, como la señora también Marisa Morales, que tempranamente envían bendiciones y que nosotros queremos que se redistribuya hacia todo aquel y todo el pueblo dominicano y los que viven en el exterior, porque la verdad que la necesitamos. Y este tipo de bendiciones, Genchi y yo hemos entendido hace unos buenos meses que sí llega, que se recibe y se percibe. Y que en el país las cosas tendrán que cambiar, aunque aparezcan los falsantes, porque de todo hay en la viña del Señor. Y lo que más hay es farsante de la voluntad de Dios. De eso estamos llenos. De eso se nutren y viven muchos. Pero lo lamentable es que los feligreses están conscientes y le apoyan. Es tan similar a aquellos que apoyan
a los políticos que saben que son corruptos, que no sirven, que se embolsillan el dinero de la sociedad. Ahí sí. Y entonces la gente va y participa en sus actividades y por demás va y vota por ellos. Qué vergüenza debe de darnos a una sociedad que clama por transparencia y respeto. Y aquellos que entienden, como nosotros, que no podemos dejar de descansar, porque Jesucristo nunca dejó ni descansó para que el mundo entendiera que era la verdad. Y murió con la verdad en sus labios, con la verdad desde la cruz. Nunca la varió. No se quejó de la verdad. ¿Por qué nosotros debemos de quejarnos? Si somos descendientes de Él, firme. Hablar la verdad y la verdad lo hará libre. ¿No es así, don Hench? Sí, sí, es así. La libertad del ser humano depende de la honradez, de la dignidad y de la verdad. Sí, porque oye, ¿qué pasa? Hemos dicho que la paz se construye, ¿verdad? Sí. La paz se construye, pero tú no puedes tener paz por más que tú intentes hacer creer que la tienes, si tú no tienes dignidad. Si tú no tienes dignidad por el otro, por ti como persona, a través de tus actos, porque la dignidad no es más que una secuencia, una imagen, una condición que se crea por la condición, por el aspecto de tú desarrollar tus actos correctamente. Limpio, De una manera limpia, pulcra, transparente. pero con la verdad en las manos. Y nadie se busca problemas por la verdad con su conciencia. Su conciencia, cuando tú utilizas la verdad, tu conciencia, por encima de todo lo que pueda venir, porque tú sabes que una de las condiciones, uno de los dos elementos que el ser humano no está acostumbrado, no está preparado, es para la verdad y para la muerte. Todo el mundo se resiste. Si no, fíjate incluso aquellos que son practicantes de la fe del cristianismo, siempre están hablando de cuando yo esté con el Señor, cuando yo esté con el Señor, cuando yo me vaya con el Señor. Pero cuando ya se avisora el fin, no quiere que se produzca. ¿No quiere ir donde el Señor? No sé, entonces es una contradicción. Sin embargo, también... Porque si el estado de bienestar sí, está allá, en el infinito, ¿verdad? Está con Dios, ¿por qué negarse? ¿por qué entonces negarse cuando tú sabes que está llegando el fin? Lo mismo pasaría, gente. Entonces, ¿qué sucede? Que tú dices, no, pues no era como tú me decías. Así es. Quiere que hagan todo el esfuerzo posible para que se te salve la vida. Pero después Pues si el Señor te está mandando a buscar, ¿por qué dudas? ¿por qué exactamente lo que dice? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te resistes? ¿Por qué temes? ¿Entiendes? Entonces, la otra es la verdad. Fíjate que tú eres un amigo cruel, otro te considera cruel cuando sabes que tú tienes un amigo que tú le dices la verdad. Suceda lo que suceda. Va a pelear, va a discutir, él te va a aislar, se va a apartar de ti, que tú creas una cosa, no, tú le estás diciendo la verdad. Y si eso conlleva que haya una separación, tú estás con tu conciencia tranquila, porque hiciste por lealtad lo que tú tenías que hacer con ese amigo o con esa amiga. ¿Entiendes? Hiciste justicia. Y el tiempo se encargará de demostrarle a él quién tenía la razón. Si él o tú. Pero no puedes decir que tú fuiste un amigo, eres un amigo desleal. Que sabiendo que él está en un camino equivocado y que nadie a él le hizo la salvedad de que él estaba en un camino equivocado o no encontró a nadie que se lo dijo, tú se lo dijiste. Y como él te va a refutar porque nadie está preparado para que le diga la verdad. O sea, la verdad produce enemistad, distanciamiento, pero es por la condición natural que tiene el ser humano. Hasta agresión. Y agrede, claro, y se torna violento. ¿Entiendes? De palabras y hasta físicamente. Genera agresión. Sí, entonces consciente de que porque no hay una preparación para tú recibir la verdad. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano cree que no se equivoca, que no comete errores.
Y que todo lo que hace está bien. Y que lo que él está haciendo está correcto. Y es falso. Entonces, cuando él tiene ese amigo o esa amiga que le dice la verdad, Se ofende. se ofende. Se aparta. Hasta padres que le dicen la verdad a los hijos. Y hijos que Yo le no dicen sé. la verdad a los padres. E hijos que le dicen la verdad a los padres. Entonces dicen, ahora pues, es que usted la cogió conmigo. Oye, óyeme, pero es a quien tú le duele que te está hablando. Puede haber ahí alguna mala intención en decirte la verdad de tu mamá o tu papá que te está hablando. O un hermano o una hermana. O quien te crió. ¿Cómo tú puedes entender que ahí puede haber algo con la intención de hacerte daño? De que tú salgas del camino y que te metas y que te cause dificultad. Ahora, el ser humano no está preparado para eso, ni para la muerte, ni para que le digan la verdad. Pero, Para decirle la verdad a alguien hay que luchar sí. y asumir la consecuencia de todo lo que eso implica. Esa es la parte más fuerte. ¿Entiendes? Porque tú tratas, como decía, y yo te dije ayer casualmente, lo que decía Saul Bellow, que murió en el año 2005, un escritor judío americano, quien ganara el premio de literatura en 1977 con su obra Diciembre de un decano, de la Universidad de Notre Dame, que él era decano, y él decía que uno nunca sabe a qué conclusión puede llegar un ser humano a quien tú estás tratando de decirle la verdad. Así mismo. O sea, ¿a qué conclusión? A veces nosotros aquí hacemos las observaciones a políticos, a religiosos, a empresarios y a ciudadanos comunes sobre cosas que están distorsionadas y que los entornos le hacen ver y valer que está bien. Y que el que está cuestionando, porque es el término más bien utilizado, es un resentido social o es una persona que es contraria absolutamente a tu organización política o a las creencias religiosas que tú tienes. Y nada de eso tiene que ver, porque participar en la vida social de una nación implica sacrificios. Hacer esta labor de comunicación similar a la que hacía Jesucristo. El más grande comunicador de la humanidad fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo comunicaba y hablaba, pero lo predicaba con el ejemplo. Pero tú sabes que él tenía que Que eso era la grandeza de tenía que él. tener eso como alternativa. Sí, la comunicación. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué fue lo primero? Y comunicaba. ¿Qué fue lo primero? Como dice la Biblia. Primero fue el verbo. El verbo. Oh, mi hermano. Entonces, yo no sé por qué hay gente que se resiste a eso. Sí. A hablar. Y yo venía hablando, precisamente cuando venía para acá, mira qué coincidencia, veníamos hablando nosotros con relación a eso. Porque hay tantas cosas que la gente se proporciona por no hablar. Y la más grande manifestación de ese es el suicidio. Sí. Tú dices, pero ven acá, pero yo estaba hablando con Genchi ahorita, pero ¿y qué fue? ¡Bum! Que Genchi cogió la pistola y se dio un tiro. No, y eso es parte de lo que voy a decir de eso. Ah, bueno, muy Qué bien. bueno que tú no, pero continúa. No, precisamente eso es por eso, porque en el libro El error de no hablar, precisamente, Genera todo. no, yo planteo eso. Tú dices, pero ven acá, pero yo estoy hablando con Genchi ahora, pero Genchi es un tipo normal. No, había un problema. Había una situación, había un mundo creado donde estaba Genchi y ese problema. Y no comunicó. Y no. Pero por eso que se le dice a la gente, habla, aunque sea con la almohada, pero habla. Aunque sea solo, yo lo planteo en el libro, aunque sea solo, pero habla. Comunícate con Dios, que Él te va a responder. Claro. Pero no te quedes aislado. Si no encuentras a nadie, utiliza la oración. Sí. Y habla. Porque tú estás hablando con Dios y le vas a explicar a él cuál es tu problema, cuál es Y Él te va a dar la guía. Claro, y tú te vas a desahogar y él te va a dar la guía. Te va a sacar claro, del error que está. Claro. Y si algún mal pensamiento tienes, Te lo elimina. oh, pero claro. Entonces se dice a la gente, hable. Te encausa hacia el camino correcto. Pero si te aíslas, Satanás se apodera. Ah, bueno, ahí que se apodera. Estás solo, Y te te quedaste cierra. solo, te encerraste. ¿Tú no viste a la jovencita de 18 años que se ahorca en Monte Plata? Ayer.
Ah, ayer. No tenía conocimiento. Hemos visto cómo el suicidio en adolescentes ha ido de una manera vertiginosa. Estamos hablando de entre 13 y 25 años. Una cosa alarmante. Ni los padres están entendiendo a los hijos, ni los hijos están entendiendo a los padres. El desastre que hay por el apartamiento de la gente hacia las cosas divinas es increíble. Las personas que están más lejos de Dios son los que creen que están más cerca. Así es. Porque ni siquiera lo que predican el mensaje lo están haciendo con lealtad. Por eso tú notas que pastores, sacerdotes, es una desilusión para cualquier persona ver en los medios de comunicación que un sacerdote o un pastor haga bigamia, se acueste con niños o niñas, haga homosexualidad, le robe a sus mismas congregaciones, se sume a partidos políticos y a figuras que, dicho sea de paso, son rechazados por la misma sociedad. Entonces, cuando tú ves la imagen de alguien que debe de ser para todos, Sí. porque un pastor, un sacerdote, no puede tener un sticker ni una etiqueta que lo represente en términos políticos, porque debe estar aislado de eso. Claro, de todo eso, sí. La Biblia no manda a nadie. De esa pequeñez, de esa mezquindad. Sí, sucieza. Sí, claro, claro. O sea, cuando uno ve en las actividades políticas a los pastores, a los religiosos, ese no es su papel. Ese no es el papel que la Biblia enseña Sí. de cuál debe de ser su mensaje Sí, yo lo creo. hacia la sociedad. Entonces, estamos tergiversando el mensaje. Cuando una gente va a una iglesia o va al evangelio de un pastor, es porque su mente tiene trastornos, en muchos de los casos, ¿eh? En otros, es buscando reafirmar su fe. En otros, es buscando sostener con su presencia la paz de su hogar. En otro, es ir a orar para tratar de que la mente de quien sea en su hogar cambie. Entonces, que llegue allí y en vez de recibir el sermón de la Santa Escritura, escuche el sermón político de un pastor o de un sacerdote. ¿Cómo se va esa persona? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a través de las personas responsables de alimentar el alma a través de la palabra de Dios? No a lo inverso, a enemistar a las personas contra las otras personas. Porque cuando desde un púlpito religioso se confunde y el mensaje, en vez de ser santo, se convierte en diabólico. Porque cuando tú rechazas a uno, estás actuando contrario a Dios. Porque Él no rechazaba a nadie. Jesucristo no rechazó a nadie. Al contrario, era buscando pescadores para que se sumaran a la voluntad de Dios. Como dijo Él, no vine a buscar sanos, sino enfermos. Claro. Tú no vas al médico estando sano. Tú vas al médico porque estás enfermo. Claro, claro. Y cuando una gente va a la iglesia es porque se siente enferma del alma o tiene alguna enfermedad y va a buscar en el refugio de esa congregación la fe espiritual para su sanación o para bienestar o para la tranquilidad o para evitar divisiones dentro de su hogar. Y que usted lo coja a ese púlpito para hablar de políticos, de reelección y de candidaturas. No. Por eso es que la sociedad dominicana
está totalmente confundida. Yo he escuchado personas que me han dicho a mí, Henchi, Cuesta Curi, ya yo no sé en quién creer. No sé a quién creer, porque ni a mi pastor, la iglesia que iba, le puedo creer. Óigame, es la duda que ha entrado al corazón de mucha gente, quienes dirigen personas y saben que debe de tratarse la verdad, no pueden confundirlo. Mira cómo tenemos la sociedad. Esta es una sociedad incrédula. Ya no cree ni en sí mismo. Por eso hay tanto suicidio, porque los niños, los adolescentes, ya no creen ni siquiera en su padre, ni en sus madres. Una sociedad que en menos de 45 días se haya abandonado 5 niños recién nacidos. Así es. Uy, ¿qué sociedad puede ser esa? Abandonar 5 criaturas. Tantas mujeres deseosas de poder tener y engendrar un hijo. Y otras tirándolo a un zafacón. ¿Qué enseñanza pueden tener esas mujeres sobre la vida y el amor y la fe? No pueden haber tenido ninguna. No se la dieron. Pero a lo mejor no es que no se la dieron, es que no la escucharon, no se acercaron, no le pidieron perdón, no compartieron. Hay tantas veces que una persona con un solo abrazo y un beso le es suficiente para cambiar todo lo malo que está en su pensamiento. El afecto. El afecto. Eso es todo. Eso fue lo que enseñó Jesucristo. Y las iglesias deben de transmitir el afecto. Que ahora están discutiendo que si la Biblia debe de estar o no en las escuelas. Pero donde no está Dios no hay paz, no hay nada, es desolado. ¿Tú recuerdas al Papa Juan Pablo I llamado Albino Luciani? El Papa de los 33 días. El Papa de los 33 días. El Papa de la sonrisa. Albino Luciani dijo, antes de ser Papa, porque era el vicario de Roma, antes de él ser el Papa Juan Pablo I, decía él, olvidar a Dios de los textos escolares, se mofan de la autoridad. Después no nos preocupéis de lo que pudiera estar pasando a nuestros niños, nuestra juventud en la humanidad. De alejar a Dios de los textos escolares ha sido un gravísimo error en la sociedad. Por eso no puede iniciar nada en la humanidad sin el apoyo y la palabra de Dios. No, y más aún en una sociedad como esta, donde tú sabes que uno de los emblemas fundamentales de nuestro Estado, de nuestra República, es precisamente Dios. Nuestra bandera y nuestro escudo dice Dios, patria y libertad. Primero por eso. Pero Dios. Claro. Con más Entonces, razón. Pero tú sabes que ante esa polémica Cuesta Curi, yo no sabía. Yo sí sé que hay colegios cristianos, colegios evangélicos, que sí utilizan como parte de su contenido educativo la lectura de la Biblia. Pero no sé qué escuela pública utiliza leer la Biblia, no lo conozco. Yo sí sé de centros religiosos, de centros cristianos que tienen áreas educativas que sí la utilizan, pero no sé por qué razón esta polémica, porque si estamos en un estado laico, como ciertamente se plantea, será a lo mejor alguna de las condiciones tantas que tiene este país que no se cumplen. Pero en las escuelas públicas yo no creo que saquen espacio para hablar de la palabra de Dios ni nada de eso, y digo las escuelas públicas porque son las más, ni en la universidad autónoma ni nada de eso. Pero
si está en el debate ahora, ojalá que de ahí salga la mejor discusión para el pueblo dominicano y que se practique, que se comience a fomentar una educación basada también en los principios religiosos, porque como está esta sociedad que nadie le teme a nada, mucho menos a Dios, yo creo que eso sería un buen paso de que eso ocurra. De que así como queremos la moral y la cívica, otra vez en el plan de estudio de las escuelas de República Dominicana, estaría bien también que se cumpla entonces esa condición. La materia de religión siempre formó parte de nuestras enseñanzas en las escuelas. Sí, la religión. La religión, porque la religión siempre ha sido el gran conocimiento de la fe Digo, para calmar la sed de violencia. Correcto, sí, O sea, porque si el ser humano, Genchi, no es temeroso de Dios, no es temeroso de nada. No, si no le teme a Dios, no le teme a la ley. A nada. Si no le teme a Dios, no le teme a la ley. Por eso hay tantos políticos ladrones. Sí, sí, sí. Por eso claro. hay de todo y corruptos. Porque no le temen a Dios. Claro, Sin embargo, claro. se burlan cuando van los domingos, si es que van algunos, a la misa. Sí, a tomarse fotografías para subirla en las redes Para sociales. subirla Para que vean que a van la a iglesia. catedral. Sí, sí. Y tratar de que una boda de sus hijos o un bautizo. Y se la mandan al monseñor para y que se- vea. sí, Yo soy de la iglesia. Yo soy de la cuidado, iglesia. A mí hay que protegerme. y tú ves los diputados, senadores, Sí, alcaldes, sí, sí. que quieren ir a las iglesias de los pueblos a hacer presencia. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, para utilizar el púlpito de la iglesia, para que los feligreses sean convencidos de que ese es un hombre bueno, que es un hombre de Dios. Y es falso. Sus actos dicen todo lo Pero ven contrario. acá. El ladrón. ¿Por cómo tú puedes decir que es un hombre de Dios? El ladrón. Sí, y Dios tiene ladrones. No, es que preferido. es el ladrón. El ladrón. Entonces, tú no puedes pensar que ese puede ser un hombre de Dios. Entonces, ahí ellos cumplen con lo de Pilato. Prefirieron soltar a Barrabás, Sí. un delincuente, y crucificar a Jesucristo, el santo. Aquí quieren hacer lo mismo. Después que apareció la oscuridad, los rayos, la tormenta y otra cosa, ay, ese era el hombre justo. Sí. ¿Eh? Ajá, después de. Sí, porque tienen que pasar cosas para que el ser humano reaccione. Sí, así es. Porque por eso incluso hasta, yo leí una vez era un psicólogo francés, apellido Morrois, donde él decía y comparaba. Ustedes ven cuando el cuerpecito a uno se lo sacan del vientre de la madre que está debidamente compacto. No hay nada funcionando que no sea solamente la parte por donde él se alimenta, que es el cordón umbilical, que ya fue cortado. Ya lo que había, el contacto que había fue suspendido del cuerpo de la madre. Ahora, ¿cómo tú entras a ese cuerpo a condición activa? Está dándole a la largadita. Pero él llora por dolor, ¿tú sabías? Él llora por dolor, ¿eh? ¿Tú lo has separado? Ah, tú lo has separado. Y entonces, para que él reaccione, entonces él planteaba eso ya cuando tú eres adulto, o sea, que ya hay cosas que te van pasando, que te causan cosas, ciertas situaciones para que tú reacciones. Y recuerde. Porque por eso es la razón. Ante cada cosa que te ocurra, tú tienes que sentarte a reflexionar y de eso sacar lo mejor. Pero es sobre la base de qué? De alguna adversidad. Porque tú no puedes reaccionar así por así. Tiene que ser porque tu mamá, tu papá, tu amigo, quien sea, te diga algo y entonces tú necesariamente tiene que pasarte algo para que tú reacciones. Sí. Es que es obligado. De muchas veces te obnubilas y te pones mirando así e idolatra a una gente. El otro día alguien me mandó algo que yo voy a ver si lo puedo leer aquí, porque yo con el ser humano soy muy escéptico también. Muy escéptico soy con el ser humano. Alguien me mandó algo que escribió me envió en torno a una respuesta que Rubén Blades le dio a Nicolás Maduro con relación a la situación que está lamentablemente pasando el pueblo venezolano, todas esas dificultades, las presiones, los bloqueos,
el bloqueo económico, todo ese tipo de cosas que suceden. Y él me mandó eso, y yo había leído porque yo conozco a Rubén Blades, una parte importante de su vida, porque yo cuando comencé a ser locutor, yo lo conocía a él como cantante, como un salsero. Sí. Pero después, De la Fania. en la misma medida de que él, a ver si lo tengo aquí, en la misma medida, mira, no lo tengo aquí, porque reseteé el teléfono y, no lo tengo aquí, porque reseteé el teléfono y hubo de formatearlo. Entonces, él me decía, y él alababa mucho a Rubén Blades, y entonces luego pone lo que Rubén Blades le respondía a Maduro. Y yo recuerdo que en el año 2005 en México yo estaba encabezando una delegación de locutores y había un evento en donde los organizadores nos llevaron al evento. A todos esos locutores latinoamericanos nos llevaron a ese evento y antes de eso en el camerino se hizo una sesión para ir a saludar a Rubén. Y así se hizo. Y el único que no fui yo. Pero le mandé una nota. Y le decía a Rubén, le conocí como músico en mis inicios como locutor, pero permítame poder seguir viviendo al no ir a saludarle, porque tengo gran admiración por usted y sobre todo porque creí que usted lo que era un farandulero y no un pensador. Lo sigo, me dediqué a saber por qué seguía su música y me di cuenta que era su contenido. Por eso lo califico a usted como un pensador. Pero quiero que sobre todo reciba un saludo de justicia social, pero sobre todo revolucionario. Y puse una postdata, disculpe, creí que usted era un farandulero. Y yo no fui a saludar. Y Rubén me mandó 3 números de teléfono. Me mandó Rubén. Y nunca lo llamé. Porque es un ser humano. ¿Entiendes? Sí. Lleno de errores, problemas, debilidades. Y yo no quiero que se me caiga el santo. Sí. Eso es como Carlos José Rosario. El artista favorito de Carlos José Rosario es José José. Sí. Y José José venía al país y Carlos José Rosario no iba. Dice, no, que yo quiero conocerlo como artista, yo no quiero conocerlo como gente. Es que no quiero que se me caiga el altar. No quiero que se me caiga el santo. Nuestro locutor favorito. Claro, así es. Carlos José Alto para Rosario. todo público. Nuestro saludo a Carlos José. Nuestro saludo. Ojalá un día nos dé una entrevista a Carlos José. Sí, un vamos a viernes. darlo, sí. Entonces, ¿qué sucede? Por eso la Biblia te dice, castiga al que sigue hombres. Sí. El que cree en hombres. Entonces yo tengo una Maldito imagen. sea. Maldito. Hasta lo maldice. Sí, el que cree. Es duro. Sí. ¿Entiendes? Por eso ya la gente Oye, hasta lo maldice. tiene que buscar la Biblia y entender. Mira, yo quiero. Por eso son todos estos farsantes que hay en esta Sí. sociedad. Yo quiero concluir porque para después utilizar la efeméride. Con el caso de los embajadores norteamericanos. Aquí ha habido, Se agregó al Licey la señora. aquí ha habido, La tuiteé ahorita dándole la clase por venir al equipo. aquí ha habido mucha resequedad, por decirlo así, incertidumbre con la presencia de nuevos embajadores. Y eso ha sido una norma por la situación política de gobernante, de gobierno y de partido. Y más después de la guerra de abril. Sí, así es. Y sobre todo por 2 invasiones norteamericanas. Sin embargo, en el gobierno de Barack Obama, un país como República Dominicana, eminentemente creyente de las cosas que están dentro de las Santas Escrituras, tuvimos que soportar y tolerar que el presidente Barack Obama, al que no le restamos nada, mandó como embajador al señor Wally Buster.
no es que no sea un embajador. Eso nadie lo puede cuestionar. Son prerrogativas directas de los gobernantes de cualquier nación determinar quién es su embajador en tal o cual país. Pero todos sabemos que la presencia y la llegada del señor Wally Buster no fue del todo agradable para la sociedad dominicana, porque prácticamente fue una imposición enviar un embajador que en vez de tener una esposa, tenía un esposo. Eso no fue elegante para la sociedad ni para el espectro religioso de un país como República Dominicana. Sí, eso chocó, sí. Eso fue muy duro el golpe. Incluso eso se sintió tan fuerte. No es que estemos en contra de los famosos movimientos LGTB. Bueno, eso es una decisión. Ahora, que nos impusieran un embajador bajo ese esquema, no creo que fue lo mejor del presidente Barack Obama. Porque pudo haber mandado a Irak, o a Afganistán, o a Arabia. No lo envían a esos países musulmanes porque no se lo iban a aceptar. Pero nos lo enviaron a nosotros porque no pueden imponer. Y eso creó un malestar en la sociedad dominicana con la figura de ese embajador, aunque otros muy cerca se sumaran. Bueno, al final no fue lo más elegante. Hubo protesta de las iglesias y de la sociedad. Y eso creó un malestar en cuanto a las imposiciones de los embajadores que llegaban a la República Dominicana. Miren qué diferencia. Wally Buster es un hombre de carrera, al igual que los últimos que han estado aquí. Sin embargo, el presidente Donald Trump decidió enviar como embajadora a la República Dominicana a una empresaria amiga personal de él sin carrera diplomática. Oh, tremenda sorpresa para la sociedad dominicana, el aura y la paz que ha imprimido la presencia de la señora Robin Bast. Rara vez, yo no recuerdo, a mi edad que tengo, 60 años, y he visto muchos embajadores norteamericanos en la República Dominicana, incluyendo a Donald Trump. Ahora, esta señora, la nueva embajadora Robin Bast, ha sido la embajadora con más gracia que ha llegado a la República Dominicana. Tiene aura, sí. Una mujer religiosa, de familia, con principios, que está dando al traste con la sociedad dominicana. La imagen de ella refleja como una paz, una tranquilidad y como un acercamiento muy diferente a todos los otros embajadores. Sin embargo, ella no era la embajadora que a cierto grupo o cierta persona ya quería rechazar. ¿Y a qué venía? Y no, sin embargo, esa señora es una señora que a todos los lugares que ha llegado como embajadora, que ha presentado aquí en la República Dominicana, la gracia ha llegado. Y ya para colmo, se ha inmiscuido en el deporte rey de la República Dominicana. Y como dice el buen amigo Franklin, con su expresión, señores, señores, le agradó los Tigres del Licey. Y ayer estuvo en el estadio de béisbol lanzando la primera bola y hasta hizo swing bateando que le pichaban. Entonces yo me pregunto, sí, eso está bien. Eso no es la misión de una embajadora. Claro, si nosotros somos tan cerca, la diáspora dominicana más grande que hay, eso en los Estados Unidos de Norteamérica, con más de 2 millones de dominicanos viviendo en los Estados Unidos. Y que venga esta señora de familia,
con su familia, que profesa fe, porque además es descendiente de judía. Tengo entendido. Sí. Entonces, totalmente apegada a los principios. Por eso es que esa señora, la embajadora Robin Bates, ha calado tan rápido. No hay rechazo, no hay nada. Para que uno entienda cómo cambia el pensamiento de un pueblo cuando usted le impone algo que no es contrario a su principio. Yo felicito al presidente Donald Trump por habernos enviado a la señora Robin Bates como embajadora de la República Dominicana, porque ya la vi incluso que se reunió con muchísimas mujeres para hablar de la familia y hablar de las cosas buenas. Hoy esa no es la misión que queríamos de un embajador. Ahí la tenemos, la embajadora Robin Bates, mi querido. Me cae bien. Sí. Ella me cae bien. Y sobre todo siempre está sonriente. Sí, exactamente. Óyeme, eso da- Ella irradia paz. Sí, sí, confianza. Confianza. También. Claro, claro. A diferencia de todo lo que sí. entonces ya nadie vaya allí a buscar un chisme. No. Ella tiene otra cosa. Ya demostró que ella tiene otra cosa. Óyeme, tremenda diplomática. Fue una sorpresa porque No, pero imagínate ven acá. aparecer en el play, en el equipo. Sí. Y todo esto. Sí. Y el que más fanático tiene, sobre todo. Oye, muy inteligente. Sí. Por eso se lo puse en el tweet que le envié. Que lo felicitaba por su inteligencia. Pero claro. Ajá, se fue a simpatizar por el glorioso. Sí, sí. El que más campeonato tiene. Sí. Y de todo, Pero con su sonrisa. Claro, no hay contenta. Batioso. Y afable, y tiró su Afable. bola. Y todo. Eso es, hombre. Accesible. Sí, hombre, la gente no puede estar. No, hombre, que. Entonces yo sé que Imagínate. de ella habrán cosas buenas de los Estados Unidos en la mente, en el corazón y en las manos de esa embajadora. De ahí saldrán cosas buenas. Es lo que yo presiento Sí. en torno a ella. A pesar de que hay un país con dificultad como este, y ella tendrá que enfrentar cosas, pero tiene virtud. Yo lo creo. Esa señora es agradable, esa señora cae bien. Pero claro, Es lo primero, óyeme, lo primero. Ella lo tiene lo primero, que cae bien. sí. Cae bien. Una Desde persona que amable. llegó, su voto, una maravilla. Sí, sencilla, mira, y sencilla, ya anda si no anda con su esposo, anda con otra persona, con el chofer, la seguridad. Por eso lo digo. Qué accesible. Que es ¿no? accesible porque no está ese aparataje. Sí. Entonces, con tan pocos días, apenas meses, porque lo que ella ha estado verdaderamente ha sido del mes pasado para acá, Sí, claro. lo que ella ha hecho para ganarse el corazón de la sociedad dominicana. No lo hubiera hecho ningún embajador, por más prominente que fuera. Y en tan poco tiempo. Sí, y en tan poco tiempo, como dicen. Así que felicitamos Sí, estoy de acuerdo. a la embajadora Robin Bates, a Está su con el esposo. con su amigo ahí. Sí, y bueno, Digo, Sí. no, ese es su amigo. sí, ¿Qué fue? Amigo de Donald Trump. Claro, ese, eso de Donald Trump. sí. Qué Felicidades al presidente Donald Trump Sí. por No, esta maravillosa selección. Sí, muy bien. de enviarnos una a- señora muy afable. Sí. Dígame usted ahora. Bueno, vámonos a recordarles a todos ustedes que hoy es 19, hoy es viernes 19 del mes de octubre del año 2018. Pero un día como hoy, 19 de octubre, pero del año 1950, China se une a la guerra de Corea, enviando cientos de tropas por el río Yalu para luchar contra las fuerzas de las Naciones Unidas. La batalla del embalse de Chosin, también conocida como la campaña del lago de Chaihin, fue una batalla decisiva de la guerra de Corea. Poco después de que la República Popular de China entrara en el conflicto en el noveno Ejército Popular de Voluntarios del Ejército Chino, penetró en el noreste de Corea del Norte y sorprendió al Cuerpo X de Marines de los Estados Unidos en el área del embalse de Chosin. Poco después se libró una brutal batalla de 17 días con temperaturas bajo cero. En el período comprendido entre el 27 de noviembre y el 13 de diciembre de 1950, los 30.000 soldados de las Naciones Unidas, o sea, Estados Unidos y sus aliados, bajo el mando del general mayor Edward Almond, fueron rodeados por unos
67,000 soldados chinos bajo el mando de Zhou Jinlun. Esa es una batalla que es conocida enormemente porque al fin y al cabo, ante esta disputa, nadie esperaba la intervención de los Estados Unidos y fue precisamente esa intervención lo que produjo el resultado que nadie esperaba de la Revolución de Corea. En 1960, Estados Unidos decide realizar el bloqueo económico y financiero en contra de la población civil de Cuba. El embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, también conocido como el bloqueo, fue impuesto en octubre de 1960, un día como hoy, como respuesta a las expropiaciones por parte del nuevo gobierno revolucionario de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras la Revolución Cubana triunfar. Aunque inicialmente excluía alimentos y medicinas, en febrero de 1962 Estados Unidos endureció las medidas y el bloqueo llegó a ser casi total. En 1959, el 73% de las exportaciones se hacían con los Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. En 1992, el bloqueo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. Eso fue el gobierno de John Fitzgerald Kennedy. En 1973, también en Estados Unidos, el presidente Richard Nixon rechaza la apelación de la Corte Suprema para que entregue las cintas del caso Watergate. El escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en los Estados Unidos en la década de 1970 a raíz de un robo de documentos en el complejo de oficinas de Watergate en Washington, D.C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y el posterior intento de encubrimiento de la administración Nixon de los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en esta produjo una crisis institucional. El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas ilegales en las que tuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Richard Nixon, que lo llevó posteriormente a tener que renunciar. En el 2003, un día como hoy, 19 de octubre, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II beatifica a la monja albanesa Teresa de Calcuta. El Papa Juan Pablo II proclamó beata a la Madre Teresa de Calcuta en una ceremonia que se realizó en el Vaticano con la asistencia de más de 300,000 personas de todo el mundo. La monja albanesa, que dedicó su vida a los más pobres, falleció en el 1997. En la fachada principal de la Basílica de San Pedro fue descubierto un retrato de tamaño gigante de la nueva beata en el que se solicita al Papa su beatificación y que se leyera como parte de su biografía. La monja albanesa, fundadora de las Hermanas de la Caridad, nació en el 1910. Me gusta esa foto de la Madre Teresa, muy excelente foto. Sí. Bueno, hoy es Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Wow. Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Estamos en el mes del cáncer en la Así República es, Dominicana. octubre es el mes del cáncer. Entonces, el cáncer de mama, el cáncer de seno o cáncer de mama, como se le dice popularmente, se origina cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma desordenada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar con una protuberancia. El tumor, para que sea cancerígeno, tiene que ser maligno. Si las células pueden crecer penetrando, invadiendo también los tejidos circundantes y propagándose en áreas distintas del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres, pero los hombres no pueden descuidarse. Mira,
Así es que en nuestro país hay mucha gente que ha pasado por esa situación. Bueno, soy Muchas mujeres. yo soy un afectado de eso. Mi madre murió de cáncer de seno. Ya. Se le detectó en 1984. No había en ese entonces Lo que hay ahora. lo que hay ahora. Cuando ella vino a manifestarnos a nosotros Esa situación. la situación donde el médico que estaba tratándose no era el adecuado, cuando decidimos ya comienzo de los años 90, 6 años después, 7 años ya, llevarla a Puerto Rico, mi hermano, que es el mayor de los hermanos y que trabaja para el hospital más grande de Puerto Rico, el Auxilio Mutuo. Pues ya viendo la situación, entonces la lleva allá, comienzan los tratamientos. Aquí entonces se comienza con la quimioterapia, radioterapia. No valió, porque lo que mandaba al principio era extirparle el seno. Y eso no se hizo con tiempo. Y mi madre, en mayo del 94, pues murió. O sea, 10 años después, fue también una bendición, porque a pesar de no conocer todo lo que había, por lo menos duró 10 años. Pero lo grande de eso era lo que ella decía. ¿Qué? Mi madre se lamentaba y decía a nosotros, principalmente a mí, porque éramos dos que estábamos aquí con ella, que ella no quería ver nunca a sus hijos que tuvieran un cáncer. Ella me decía a mí mismo, mi hijo, tú no sabes lo que es el dolor de esto. Él me decía, yo le pido a Dios que a nadie le dé eso. Llegó un momento en que para controlar el dolor había que ponerle morfina. Ay, pero terrible. Diario, una inyección. Para poder aguantar. Para poder aguantar el dolor. Y ya uno lo que oraba era para que el Señor la llevara, porque la verdad que era muy fuerte. Sí, ya. Sin poder O sea, hacer el nada y escenario que pasar nosotros- por esa situación así. El escenario que uno tan vive, terrible, desgarrador así. entonces yo le solto a la Entonces la mujer, impotencia matando a ustedes. no había nada que hacer. Ay, Dios. Yo me pasé todo eso, fue fuerte. No quiero, y hablo de eso y quiero hacerlo. Tuve un poco de valor al decirlo, no es fácil recordar todo eso. Mi exhortación a las mujeres que se chequen, y más a todas aquellas que han amamantado según y las que no lo han hecho. Que la mínima señal en el seno que puedan ver, que vayan al médico. Y hay un error también en nuestras mujeres y en el mundo. Visitar un oncólogo no significa tener cáncer. Eso, no, pero que O sea, ir al instituto Cuesta. del es que aquí hay, del mucho cáncer, aquí hay mucho prejuicio, los cuesta. prejuicios, sería bueno Eso hay que trabajarlo en que esta nuestras sociedad. mujeres entiendan y se sientan que alguien va a pensar que está afectada y ya eso va a significar un rechazo o una Prevención. La prevención está ahí. Claro, eso es lo que se invita a la prevención. Cuando doña José Emilia, que dirigía el Instituto Heriberto Pita del cáncer, pues yo me sumé a ese instituto, A los voluntarios. a los voluntarios. Sí, claro. Entonces, yo le digo en este mes del cáncer y en este día, como Genchi ha hablado, y como mostraron en el seno, hay un testigo, como yo fui testigo de lo que padeció mi madre. Entonces, no deseo, como decía ella, que ninguna niña, ninguna mujer que ama a sus hijos, porque yo vi mucha gente, y sigo viendo, porque uno sigue siendo parte de ese voluntariado. Entonces, cuídense, vayan, chequense. La mínima duda que pueda haber en el seno, no dejen de ir a chequearse. La sonografía que se hace de seno, no dejen de hacérsela, tal como está establecido después de los 35 años. No dejen de ir a hacérselo, que eso
debe de hacerse anualmente. Una prevención es una vida más. Ustedes van a encontrar muchas mujeres sobrevivientes de cáncer de seno. Milagro Germán es una, la diva. Tuve una hermana que murió de eso, por cierto. Y así hay muchas que con tiempo el cáncer tiene solución. Sí, sí, es que es eso. Y la No le prevención, teman. la prevención, eso es lo que invita. Sí, La prevención es ir y recibir un chequeo a tiempo. con tiempo. Sí, eso se porque, resuelve. te puedo decir, Genchi, que yo llegué a ver, ¿y cuál es la incertidumbre que arropa a una madre cuando tiene niño pequeño? Y el médico le dice que hay un tumor canceroso. Pero hay que tener lucha, hay que ir. Por eso no se descuiden. Ninguna mujer dominicana debe de descuidarse. Hágase su estudio. Y aún no teniendo hijos, siendo joven, vaya y chequeese sus senos. No, pero es que Eso es una ninguna mujer está norma. exento de eso. Es que No, ninguna no mujer está importa exenta la de edad. eso. No, no, no. Exhortamos y nosotros desde aquí, en este día especial y en este mes del cáncer, no importa el lugar, pero más protección a nuestras mujeres, porque sabemos que es un cáncer terrible, el de mama, porque su ramificación se extiende rápidamente si el descuido es mayor. Sí, Le eso- está hablando un testigo que por desconocimiento en esa época, cuando quisimos ver y actuar, ya fue tarde. Igual también hay que invitar a la gente a que no tenga tanto prejuicio en ir al médico. Así mismo es. Hay mucha gente que hasta teniendo su seguro no va, no lo utiliza. Igual la cantidad de hombres que Exacto. también por problemas prostáticos, No van al médico. entonces no van al médico por mucho prejuicio. El examen del colon. Sí, examen del colon. Pero en el caso particular de la próstata, yo recuerdo a un amigo que él se mofaba mucho de la forma de chequeo a través del recto de la próstata. Y al método de introducir el dedo por el ano, porque es la vía más cerca para que el médico pueda a través de Palpar el tacto pueda palpar la dureza o no, el o la tamaño. inflamación o el tamaño de la próstata. Él se mofaba de eso. Sin embargo, señores, cosa del destino. Después, él no solamente quería que le entraran el dedo, sino la mano entera. Y él se reía de eso. ¿Qué cosa tiene la vida? Sí, ¿Qué cosa tiene la vida? Sí, eso es Después verdad. la situación que él tenía era tan tal que no quería que entrara en el dedo solamente. Chequeme completo. Que sí, la mano entera para ver porque eso se lo estaba comiendo. Mi papá, así mi papá, Tu papá, el papá de Fran Liranzo, nuestro lo quería, él. coordinador. Al final No. quiso que hicieran todo. Entonces, por prejuicio, No, no no, se debe. hombre, por prejuicio no, hombre, señores. Lo que sea más fácil. Yo un día fui a chequearme, dije, ¿qué tú vas a hacer? ¿El PSA? Digo, ¿el PSA? No. ¿Cómo es PSA? No, no, no. No. Que es una medición Es también. una de medición a través de la advertencia. sangre, sí, pero entonces es Una menos. advertencia. Pero, primero, tarda más tiempo para tú saber el resultado porque tienes que llevarlo al laboratorio. Sí. Y la otra es que mediante el tacto, el médico te puede decir inmediatamente porque él fue que lo palpó, él fue que la sintió. Sí. ¿Entiendes? Ah, mira, está un poquito inflamada, esto vamos a hacer inmediatamente esto. Por Y ganamos eso- tiempo. Hasta 4 o 5 días que uno gana de tiempo, ¿tú entiendes? Digo, no, pero no hay ningún tipo de problema. Entonces me dice, qué raro que un tipo como digo, yo soy un hombre pragmático. No. No, yo soy un hombre pragmático. Además, mi abuelo murió de eso. Entonces tengo que prevenir. Ah, entonces, ¿qué quieren? No, es que fue a mí que me tocó. Fue mi abuelo que yo siendo un niño, daba viajes para la clínica a ver González, que lo traían de allá de San Juan. Sí. ¿Entiendes? Vivimos otro lado José Martí. Mira. No, entonces no, digo, a mí no. Oye, Genchi, en los Estados Unidos hay un día del cáncer en el béisbol. Y ese día, en todos los estadios, la gente lleva un nombre De una víctima. de una víctima de cáncer. Los peloteros
también colocan una víctima. Todavía no ha pasado, no se ha visto que una persona que vaya no tenga una víctima Oh, Dios. de cáncer. No, eso está Pelotero, bien. Sí, fanático, todo el mundo. autoridades y todo. Yo, a raíz del cáncer de mi madre, creo que una vez dije, compré un libro del mejor oncólogo de los Estados Unidos, que escribió un libro, y él hablaba de la terrible enfermedad del cáncer, de la cual la gente no quiere hablar. Si la gente le corre a eso. Y él decía que hubo una época que de cada 5, 2 podían tener cáncer en los Estados Unidos. Y estoy hablando de un libro que yo lo compré a finales de los años 80, comienzo de los 90. Y él decía que ya en esa época, al que lo estaba entrevistando, él le decía, somos 2, y yo estoy convencido de que uno de los 2 podemos tener cáncer. Ya no 5, Es duro. sino 2. Es duro. Ha habido un cierto relanzamiento de informaciones Sí, porque ya por el la tiempo- forma de alimentación Claro, la forma, ahí eso te que iba a decir. genera, Claro. células Cancerígenas. cancerígenas, Sí, claro. incluso alimentación que matan las células buenas. Así es. Y son parte de la enseñanza que debe de haber, no solo en el mes del cáncer, de la prevención. Porque también hay que incluir el cáncer de cervix de la mujer, Sí. que es agresivo también. Sí. Y la mujer, a diferencia del hombre, que el tacto de la próstata tiene que hacerse el papá Nicolau, Sí, así es. que es también la fuente de poder De investigar detección a tiempo. la detención a tiempo de por dónde anda Sí. cualquier tipo de displasia, por Sí, dónde sí, anda, claro. la ¿Qué cantidad, hay por ahí? la numeración, Claro. porque se va incrementando. Y eso también se lo exhortamos a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres. A pesar de que nosotros somos médicos, pero la vida enseña de todo. ¿Y la orientación? Y entonces la orientación no necesita profesión, sino conocimientos. Y deseo de contribuir a informar Claro. con la comunicación. Y este mes del cáncer, por eso nosotros en este programa de hoy, viernes, queremos hacer un llamado enorme a nuestras mujeres, a nuestros hombres, de que deben de hacer los chequeos correspondientes, porque el cáncer, lamentablemente, se está llevando más gente de lo que la sociedad no entiende, porque no tiene cura. Tiene cura si se detecta a tiempo. A tiempo, sí. Y es la prevención lo que te puede salvar. Exactamente. A ti mujer, a ti hombre. No es otra cosa, es la prevención. El cáncer solamente se puede controlar y eliminar con prevención. Cuando es tarde ya no hay nada que hacer. Y todos conocemos cuántos dominicanos y dominicanas han fallecido de cáncer. Ahí está la historia. Evitemos eso. Así es. Hagamos los chequeos. Apoyemos al Instituto del Cáncer de la República Dominicana. No todo es dinero. Visiten esas fundaciones que hay allá. Niños, niñas, mujeres y ancianos que no tienen con qué comprar un medicamento para paliar la angustia del dolor del cáncer, donde no hay recursos, ni mucho menos seguros que controlen y ayuden al cáncer en la República Dominicana. Así es. Así que debemos de virar y de mirar hacia el Instituto del Cáncer. Apoyémoslo. Mañana puede ser tú, puedo ser yo, puede ser tu familiar, pero esas son causas que merecen el apoyo de la sociedad. La lucha contra el cáncer. Muy bien, vamos a hacer un cambio y seguimos con más del contenido de Primera Hora, el matutino, por aquí por Teleimpacto, canales 22 y 52.